Hola, buenos días. Nos encontramos en el lanzamiento del libro Publicidad para una historia de Empresas Gasco. Soy Nicole Becerra y le doy la bienvenida a nombre de Fundación Gasco. Me acompañan Carla Álvarez, quien es jefa de proyecto Educación, Energía y Patrimonio, y Raimundo Martín, periodista de Gasco, quienes fueron parte importante del desarrollo de este libro, de la investigación, de la recopilación de material y la creación en sí mismo. ¿Cómo están Carla y Raimundo? Hola Nicole, ¿bien y tú? Bien, Hola muchas Nicole, gracias. ¿todo bien por acá? Antes de comenzar a analizar este libro que nos va a mostrar a través de la publicidad cómo fue el desarrollo de la marca, cómo fue el desarrollo de la industria, del gas en sí mismo, quiero que Carla nos cuente un poquito cómo fue el desarrollo del libro, el periodo de investigación, cómo recopilar las imágenes, porque aunque ustedes no lo crean, hay imágenes que son desde antes de 1900, muy antiguas, y ¿por qué es tan importante este libro para Empresas Gasco y para todos los que nos están acompañando en este momento? Bueno, sí, Nicole, te puedo contar cómo fue el proceso de investigación que realizamos. Este libro comenzó en el año 2017 y es un proyecto que está acogido a la Ley de Donaciones Culturales. Ellos fueron quienes nos dieron el patrocinio para poder realizar la investigación y la posterior escritura y difusión de este libro tan interesante. Y bueno, partimos ese año con un equipo de historiadores y diseñadores liderados por Pedro Álvarez, que es un profesor de la Universidad Católica. Él lideró este proceso de investigación y lo primero que realizamos fue visitar la mayoría de las bibliotecas públicas de Santiago y además, por supuesto, investigamos dentro de nuestra propia biblioteca patrimonial que tenemos en Empresas Gasco. Entonces, con las visitas a todas esas bibliotecas, además de algunos anticuarios y personal también interno de la compañía, logramos recopilar una gran cantidad de imágenes que van desde el año 1856 hasta nuestros días. Allí extrajimos algunas imágenes, publicidades de época, diferentes tipos de publicaciones, además de comerciales, spots de televisión y también de radio, algunos como los libretos que se mostraban en las radios. Entonces fue un proceso bien interesante, bien largo y que, bueno, nos ayuda a poder entender cuál ha sido el relato que ha tenido esta marca a lo largo de sus 165 años de historia, cómo ha cambiado ese relato también en función de los hábitos de consumo que ha tenido la sociedad chilena en términos de energía durante todo este tiempo, que no es poco. Así que estamos súper orgullosos de poder lanzar este libro y que los invitamos a conocer ahora. Les vamos a contar capítulo por capítulo de qué se trata. Y bueno, además les quiero contar que bueno, esta compañía es una compañía que es muy, muy antigua y que es súper importante para el patrimonio industrial de nuestro país y ha tenido una serie de logos que son súper reconocibles para todos nosotros, sobre todo los últimos, porque son los que están como en el inconsciente de todas las personas al final. Y bueno, partimos con un logo en el año 1900, que es un monograma, no se llama logo todavía, es un prototipo de logo, y posteriormente comenzamos a cambiar en función de diferentes cambios que surgieron en la compañía para poder abarcar nuevas áreas de negocios y ese tipo de cambios al final. Y terminamos ahora en el año 2017 con un logo nuevo, con la creación de un holding también empresarial, y lo vamos a ver en el último capítulo, ahí se los va a explicar Raimundo en detalle. Muchas gracias, Carla, por darnos esta introducción para que todos los que nos están acompañando vean que no fue solamente llegar y redactar, sino que un periodo de investigación, recopilación de imágenes, etcétera. Muchas gracias. Y como tú decías, vamos a nuestro primer capítulo del día de hoy, el primer capítulo del libro donde comienza la historia, que se llama Del alumbrado público a la iluminación domiciliaria, y que este periodo del libro es entre 1856 y 1909. Raimundo, ¿nos podrías contar qué fue lo que vimos, vamos a encontrar, mejor dicho, en este capítulo? Sí, gracias Nicole. Así es, nos vamos bien atrás, a mediados del siglo XIX, que es el hito donde inicia esta compañía, que es en 1856, cuando incorpora como gran tecnología el uso de lámparas a gas de hidrógeno, y para ello lo primero que realiza como primer hito es la iluminación de las calles y del Teatro Municipal de Santiago. Esta fue una gran novedad para dicha época, y por lo mismo, dado
los años que eran, y la cantidad de medios, de diarios, no había mucho, entonces la publicidad era súper escasa, y los anuncios obviamente eran insertos en pequeños periódicos, los cuales eran solo texto, y se daba a conocer los avances y la oferta, la oferta económica que ofrecía este tipo de tecnología, y se comparaba que obviamente era mejor frente al carbono o la leña. Es importante señalar que esta compañía tuvo como primer nombre Urmeneta Eastman, que luego cambió a nombre de Compañía de Gas de Santiago y luego Compañía de Consumidores de Gas de Santiago. Todo esto lo vamos relatando durante este primer capítulo del libro. Y como ven en la ficha que aparece ahí, ya aparece el nombre Compañía de Consumidores de Gas de Santiago. Es importante señalar que durante esta época se introduce la luz incandescente a fines del siglo XIX, y es un hito importante porque ya que ayuda, más que ayuda, sino que en la publicidad de la época se empieza a posicionar a la mujer como parte de la modernidad con este hito, con la luz incandescente. Obviamente los años más adelante la luz incandescente pasa a ser propiedad casi de la electricidad, entonces la compañía se aleja un poco de esta área del negocio, y la Carla les va a comentar después a dónde se empiezan a adentrar. Pero en este caso fue un hito importante, y la publicidad, estos afiches que se fueron posicionando, mostraban cómo la mujer tenía un rol importante en esta tecnología, como fue el gas incandescente y la iluminación. Muchas gracias, Raimundo. Como vemos acá, ya las imágenes aparecen en la publicidad, la mujer bien potente como una forma de transmitir que el gas iba a ser súper bueno para los hogares, así que ya vamos viendo de los primeros afiches que eran blanco y negro, solo texto, ahora ya hay dibujos. Y así es como pasamos a nuestro segundo capítulo, que se llama La conquista de los hogares, los artefactos domésticos, periodo que vamos a analizar entre 1910 y 1940, y será Carla quien nos va a contar sobre qué trata este capítulo. Y bueno, este capítulo comienza a dar un giro, porque como les comentó Raimundo, nosotros como compañía nacimos para iluminar las calles de Santiago, en primer momento el Teatro Municipal, por supuesto, y posteriormente, cuando llegó la electricidad, tuvimos que reinventarnos, como lo hemos hecho varias veces a lo largo de nuestra historia, y lo que pasó acá fue que esta compañía comenzó a distribuir gas para artefactos domésticos que estaban en las casas de las personas. Por lo tanto, la imagen pasó a ser súper relevante dentro de los avisos publicitarios que se publicaban en esa época, por ejemplo, en revistas como la Zigzag, la revista Eva, etcétera, algunas publicaciones en algunos diarios de circulación nacional de época, y esto comenzó a cambiar, se comenzó a ver otro tipo de publicidad vinculada efectivamente a estos artefactos domésticos que estaban en las casas de las personas, y que al final lo que hicieron fue mejorar la calidad de vida de las familias chilenas. Porque antes, por ejemplo, se cocinaba leña, se cocinaba con carbón o con otro tipo de combustibles un poco más antiguos. Entonces, al introducir, por ejemplo, las cocinas a las casas de las personas, fue un cambio radical y súper importante para mejorar la calidad de vida de las familias chilenas, como les comenté anteriormente, ya que ahí hubo un cambio bastante importante. Nosotros cuando hicimos la investigación encontramos algunas crónicas y en donde se contaba que antes las cocinas eran unos espacios súper oscuros, llenos de humo. Entonces cuando llegaron las cocinas a las casas de las personas fue un cambio bien importante, y al final se cambió un poco el foco y pasamos a tener estos espacios un poco más modernos, más limpios, como los conocemos hoy en día. Y bueno, acá tenemos algunos ejemplos de cómo eran estos afiches publicitarios, que ya aparecían más imágenes, algunas ilustraciones y además algunos eslogans que tenían que ver con la economía, por ejemplo, la rapidez y la seguridad que tenía este combustible, y que en el fondo ayudaba también a realizar la venta de estos artefactos. Las cocinas y todos los artefactos, por ejemplo, como calentadores o Calefón, lo que hicieron fue ser como un objeto de deseo en este momento. Ya todo el mundo quería uno porque era como la modernidad dentro de la casa. Así que bueno, lo que hicimos acá también en este periodo, a partir de los años 30, fue realizar clases de economía doméstica, porque estos artefactos no se sabían usar. O sea, antes nadie había tenido una cocina moderna, tampoco un calentador, ni menos un calefón de este tipo. Entonces realizamos estas clases para que las personas, especialmente las mujeres en este caso, aprendieran a usar este tipo de artefactos, y por supuesto
difundir los beneficios que tenía este combustible también. Y acá ya comienza a aparecer un poco más de publicidad también, y junto con estas clases de economía doméstica se publicaron, por ejemplo, estos manuales de economía práctica, en donde se daban una serie, por ejemplo, de recetas de cocina, que eran súper interesantes para la época, porque estas cocinas permitían, por ejemplo, hacer preparaciones un poco más elaboradas, y ahí manejar mejor, por ejemplo, los tiempos de cocción. Y acá a la izquierda tenemos una imagen bien interesante que nos muestra este objeto tan deseado para la época, con un eslogan que dice economía, rapidez e higiene, que era como los principales atributos de estos artefactos domésticos que estaban en las casas de las personas. Y vemos estos afiches que ya son a color, tienen unas ilustraciones muy bonitas en donde se muestran, por ejemplo, estas casas ya mucho más modernas, vinculadas ya a un espacio como mucho más limpio, más cálido. Así que eso te puedo contar, Nicole, dentro de este capítulo, que es súper interesante, que yo creo que ahí marca como un cambio dentro de la publicidad. Efectivamente, Carla, acá ya estamos viendo una evolución, vemos colores, vemos llamados comunicacionales, como se les dice, para que la gente entienda cómo aceptar estos nuevos insumos en su hogar. Y algo que me llama mucho la atención es que se hacían clases para aprender a usar la cocina, cuando hoy para nosotros es algo súper cotidiano, así que un capítulo muy llamativo que nos abre abrir un poco los ojos sobre cómo ha sido la evolución de los hogares chilenos gracias a este tipo de energía. Acá ya Así vamos es. en el tercer capítulo, vamos más o menos en la mitad del libro, aunque ustedes no lo crean, y el capítulo se llama Gas licuado, energía innovadora, que es un periodo de investigación entre 1941 y 1970, y acá Raimundo nos contará un poquito más de qué se trata este capítulo. Gracias, Nicole. Sí, tal como lo dice su nombre, durante este periodo, entre 1941 y 1970, se empieza a posicionar ya el gas licuado. Podemos ver ya el inicio de la distribución de este combustible, y la compañía, durante lo que plasmamos en este libro, es que tratamos de mostrar también la fuerte campaña de publicidad mostrando la fabricación y venta de estos artefactos. Ustedes pueden ver ahí en la imagen cómo se explica un poco cómo se fabrica todo esto, un poco más técnico quizás esta parte, pero más o menos así se empezó a mostrar este tipo de artículos que ya empezaron a funcionar con gas licuado, que era una energía totalmente distinta y mucho más fácil de transportar. Es importante señalar que aquí ya empieza a aparecer el logo Gasco, como ven ahí, con esa llamita de colores y con una tipografía bastante más antigua a la que conocemos hoy día. Y ya se empieza también a ver en la publicidad, como vemos acá, como en los estanques, como en el caso residencial o en Califón, y también, como les decía, el gas licuado también permite tener otros formatos, como ejemplo para el camping. Y ahí vemos un afiche publicitario donde se daba esta oportunidad para que la gente pudiera ir de camping con una parrilla portátil que funcionaba a gas licuado. Entonces vemos cómo ya además es importante ver cómo la publicidad va cambiando, va teniendo más colores, va apareciendo más la marca, vamos viendo cómo va diversificando un poco como venía antes. Para potenciar todos estos productos, también vamos relatando acá en el libro, es que se apela también a la experiencia y trayectoria que tiene la empresa. Es decir, ya empezamos a hablar un poco, destacar un poco el bagaje que ya tiene la compañía. No solamente se trata de vender por sus características, sino también porque la compañía tiene una fuerte presencia y tiene una fuerte historia que permite ir posicionando estos productos. Esta historia y experiencia que se relatan en la publicidad también es un hito importante en la publicidad, porque, por ejemplo, ahí vemos cómo se destaca Supergasco. Y durante este periodo también hay un término que empieza a usar la compañía, que es el gas refinado, que es un cambio en las materias primas que permitía hablar de mayor pureza del combustible. Es decir, ya nos empezamos a alejar de estas cocinas oscuras que tenían que cocinar a leña o carbón, donde había mucho humo, tenía estos problemas de salud. Entonces, empieza a destacar ya este concepto de gas refinado como un combustible más limpio, como un combustible más amigable y que es más cómodo al final. Entonces vemos ahí la publicidad como hay una mujer casi soñando con la posibilidad de utilizar gas refinado para cocinar, y cuánta comodidad. Y en la siguiente lámina también podemos ver cómo también se destaca ahí cómo instala gas de cañería refinado. Vemos también cómo les decía que se apelaba también ya a la marca, no solamente destacando los atributos, sino como
como utilizando un poco más el nombre de la compañía, y por ejemplo ahí decimos qué significa Gasco. Es decir, como ya Gasco se apropia un poco de este segmento y empezando a destacar un poco también los beneficios que trae utilizar este tipo de productos de esta marca. Igual como les comentó Carla, se siguieron también haciendo recetarios, a diferencia de antes, en colaboración con Nestlé, por ejemplo, pero mucho más a color, como mucho más llamativo, entonces también otra forma también de acercar la marca a los consumidores. Muchas gracias, Raimundo. Acá ya vemos mucho más colores, vemos fotografía incluso, y hacemos un llamado a que esto en verdad no solamente era un beneficio a al uso de la cocina, sino también a la limpieza, un tema de higiene, como tú nos contabas, que uno no se podría imaginar hoy en día las cocinas llenas de humo, pero efectivamente antes eran así, y que gracias a esto nos vamos, como les decía anteriormente, viendo un poco más allá de cómo fue la evolución de nuestro gas y energía. Así que ahora vamos al cuarto capítulo, al penúltimo capítulo, que se llama La expansión territorial y los nuevos negocios entre 1971 y 2000. Y Carla, a ver, cuéntanos por qué se llama así, qué vamos a encontrar en este periodo. Sí, bueno, aquí ya es un momento histórico un poco más actual, que yo creo que algunas personas que nos pueden acompañar se pueden acordar de algunos de estos hitos, porque son cosas que ya las tenemos como dentro de nuestro inconsciente. Ya en este periodo la marca Gasco ya es totalmente reconocible por sus dos servicios principales en este momento, que era el gas de cañería y también el gas licuado que venía envasado en cilindros. Sin embargo, durante la década de los 70, lo que pasa es que la publicidad está un poco más restringida. Hay algunas restricciones económicas que en el fondo impactan negativamente estas áreas dentro de las compañías. Por lo tanto, lo que pasó es que si bien se hacía publicidad en algunos diarios, revistas, era en un tono un poco más bajo, con algunos eslogan mucho más simples o simplemente con algunas fotografías. Sin embargo, ya entrados los años 80, todo se empieza a dinamizar un poco más, por lo tanto esta compañía también comienza a hacer muchísima más publicidad, siempre visibilizando estos dos servicios que yo les comenté anteriormente, que era el gas de cañería que llegaba a las casas de las personas o a diferentes tipos de industria, por cañerías subterráneas por supuesto, y el negocio del gas licuado que llegaba a los sectores donde no se podía abastecer a la ciudad con esta red de cañerías. Entonces allí empezaron a aparecer imágenes que son un poco diferentes, un poco distinto a lo que veíamos en el capítulo anterior, en donde eran estas ilustraciones llenas de color, muy bonitas para la época, con colores muy llamativos o con eslogan muy vinculados también a el área doméstica. Ahora eso cambia. Y Nicole, si me puedes pasar a la siguiente imagen. Ahí podemos ver algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, se habla ya de que el gas de ciudad es una energía súper limpia, una energía que en el fondo es distinta a la que teníamos anteriormente, y que es una energía que es la energía del futuro, que es una energía que está cambiando y que en el fondo está preocupada de, por ejemplo, reducir las emisiones de gases contaminantes. Aquí hay un cambio en el lenguaje, también hay un cambio en los colores que se utilizan, y vemos un cambio también en la imagen misma de la publicidad. Hay fotografías, ya no hay estas ilustraciones tan simples. Sin embargo, también convivimos con estas imágenes que son del tipo anterior, con algunas ilustraciones, pero ahora vinculadas al área de gas licuado. El gas licuado que en ese minuto ya se estaba consolidando en la ciudad de Santiago y en otras regiones también, como les voy a contar un poquito más adelante. Entonces, empezamos con un proceso ya con estos dos negocios consolidados aquí en la región metropolitana, y junto a ello comienza un proceso de expansión territorial por Chile. Entonces, en este periodo de los 80 hacia adelante, comenzamos a
a trabajar en la zona norte, a través de diferentes filiales en la zona sur, y además en el año 81 lo que pasa es que hay un hito muy importante para nuestra compañía, que es la fundación de Gasco Magallanes, que es una filial muy importante para nosotros, llegando y permitiéndonos abastecer de gas natural a la ciudad de Punta Arenas y algunas de las ciudades principales de esa región. Ese es uno de los hitos más importantes y nos permite consolidar nuestro negocio ya en todo Chile. Además de eso, en el año 92 lo que pasa es que se funda la filial Metrogas, que utiliza un gran activo que tenía la compañía, que eran las redes de gas de cañería, que ahora se utilizaban para poder abastecer a la ciudad de gas natural. Entonces, todos estos hitos nos permitieron poder ir cambiando nuestro negocio, ir avanzando en el tiempo también en favor de otorgarle a la población un gas un poco más eficiente, un poco más limpio. Entonces, todo este negocio nos permitió crecer por Chile y además consolidar estos dos negocios en diferentes lugares. Y bueno, la publicidad también nos fue acompañando en ese momento. En este periodo comienzan a aparecer los spots de televisión, por ejemplo, y además continuamos con esta publicidad que aparece en revistas, que aparece en diarios. En este momento también aparecen hartos afiches publicitarios en, por ejemplo, revistas especializadas de ingeniería o de construcción para poder nosotros presentar nuestros nuevos servicios. Y además, por supuesto, que existe publicidad de las filiales que conformamos en ese momento. Muchas gracias, Carla, por De nada. mostrarnos este penúltimo capítulo, y claramente llegamos a regiones, en este periodo que nos conversó Carla ya llegamos a otras zonas, así que es súper interesante ver cómo se fue expandiendo este beneficio a los distintos hogares en todo Chile. Y ya entramos en el último capítulo, un periodo a lo mejor un poquito más corto en cuanto a años, pero muy importante también para nuestra empresa. A ver, este capítulo se llama de los multiservicios, la solución energética, y comenzamos del 2001 a la fecha. A ver, Raimundo, ¿qué nos podrías contar sobre este último periodo? Sí, Nicole, de hecho, como tú decías, un periodo quizás en años más corto, pero con hartas novedades para la compañía, y yo creo que un periodo donde, tal como se ve en la imagen ya, que nos recuerda mucho más a esas icónicas campañas que hubo con las llamas y llamitas. Pero no me quiero adelantar, sino que una de las hitos importantes que hubo en este periodo fue la creación de Autogasco, ya que Gasco se empieza a expandir ya este combustible no solo a los hogares, sino que también a los vehículos. Y en la publicidad se hizo harto hincapié en Autogasco, destacando los atributos que tenía este combustible para vehículos. Por ejemplo, vemos en la imagen cómo se habla de más conveniencia, más ecología, más autonomía, e incluso la marca llegó a publicitar un equipo del Dakar, estuvo muy presente por muchos años, hoy día sigue siendo un actor importante. Y en paralelo se creó también una filial que se llamó Movigas, que actuó en Magallanes por muchos años, pero que en vez de vehículos particulares estuvo a cargo de una flota de buses a gas natural, que fue un importante hito para dicha zona, con el objetivo de disminuir emisiones y contribuir a un transporte público más eficiente y menos contaminante. Ahora, como les contaba recién, ¿se acuerdan de las llamitas, estas llamas de Gasco? Bueno, esos personajes con corpóreos azules que tanto marcaron la publicidad de dicha época, ayudó a potenciar esta publicidad. O sea, fue un hito muy importante el uso de este recurso, por decirlo, ya que yo creo que todos nos acordamos de los comerciales, como vemos en la siguiente imagen, de los cantos de los villancicos o hits de Nacho. También se hicieron muchas alianzas comerciales con tarjetas como Líder Presto, como con Servipack, con algunos bancos. Entonces como que yo creo que quedó un poco en el colectivo de todos nosotros esa época de Gasco, la canción Caliente con Gasco, o sea, fue una época publicitaria yo creo que marcó mucho. También durante esta época, para ir también resumiendo un poco, la compañía se internacionaliza, logra llegar al mercado colombiano a través de la adquisición de dos compañías,
hay un par más por ahí entre medio, pero en grandes rasgos las dos grandes compañías que adquiere son Vidagas y Unigas. Y importante señalar que la publicidad también de esas compañías mantiene una misma línea que la que hace, que hace en Chile, también destacando el tema de soluciones energéticas para distintas industrias. Ahí podemos ver dos imágenes donde destacan esos atributos. Vimos, como les contó Carla al comienzo de esta presentación, que la compañía tuvo hartos cambios de nombre y razón social. Y yo creo que una de las más relevantes ocurre en 2017, cuando nace el holding Gasco, nace el holding Empresa Gasco, que busca también un poco ampliar un poco su negocio a la solución energética, pero no solamente a gas, sino que también en complemento con otras energías renovables, y crea distintas filiales para eso, como Gascoluz, como Copiapó Solar, como Inersa, que precisamente tienen desarrollos de negocio que son complementarios a las energías renovables, por ejemplo, los paneles solares. Es importante señalar, como leen ahí, que a fines de 2020 se creó Gasco Inversiones, que es una sociedad paralela a Empresas Gasco que busca, que se hace cargo de todo el tema de los proyectos inmobiliarios y no dedicados al negocio energético, esta filial. Es importante señalarlo nomás como antecedentes, pero no hay publicidad de eso. Como ven ya, como Empresa Gasco nace este holding precisamente para destacar la solución energética. La publicidad también empieza a derivar hacia la solución energética. Se empieza a destacar estos atributos de energía más limpia, más eficiente, energía de transición. Entonces son cosas que se empiezan a destacar. Y en paralelo, volviendo al negocio del gas licuado, a la distribución de gas licuado, como lo que hace Gasco hoy día actualmente aún, se lanzó también Gasco Móvil y posteriormente Gas Connect. Y Gas Connect yo creo que fue uno de los grandes hitos de la compañía, y especialmente en la publicidad se hizo mucho hincapié en esta aplicación. Se hicieron comerciales dando a conocer las funcionalidades que tiene esta tecnología, cómo acercar al cliente a través de un teléfono, poder conseguir un cilindro de gas, es decir, como vemos en la siguiente imagen, una persona ahí utilizando el teléfono como para pedir, y como nos comentaba recién, la compañía hace una diferenciación de ya no vemos las llamitas, ya no vemos más esa llama de fuego que veíamos antes, ya eso desaparece, y la compañía empieza a enfocarse en la solución energética, por ejemplo, acá vemos paneles solares, es decir, cómo se trabaja para que distintas industrias puedan tener procesos más eficientes y menos contaminantes. En la imagen que viene a continuación también vemos otra publicidad relacionada con la solución energética, por ejemplo, en este caso de agua térmica, de tanques que ayudan a producir energía más limpia. Se ha enfocado mucho en reemplazar el diésel en negocios, se ha hecho importantes avances en la industria acuícola, que hoy día incluso en pontones en el agua se han instalado tanques de gas licuado, cuando antes se hacía solamente a través del diésel. Entonces han habido avances importantes en esta materia y la publicidad sí lo refleja. Por último y menos importante, aparece la Fundación Gasco, que es desde donde hoy día les estamos hablando y que desde donde surgió esta idea de este libro, y ha tenido un rol clave en tres grandes áreas que son patrimonio, educación, energía y arte y cultura. Ahí vemos la imagen, por ejemplo, la Sala Gasco, que es una sala que está ubicada en la oficina central de la compañía, pero que está abierta al público, que realiza alrededor de 4 o 5 exposiciones al año de forma gratuita, que la gente puede ir a conocer, y el Centro de Experiencia Gasco Duca, que también está ubicado en nuestra oficina central, donde colegios y cursos hacen un recorrido para conocer un poco más sobre la historia de la energía y del gas licuado y del gas natural y de los distintos, cómo se distribuye, cómo se almacena y explicando un poco cómo funciona toda la industria energética. Eso les puedo contar y en grandes rasgos, porque en realidad pasan hartas cosas, pero más o menos lo que abarca este capítulo en el libro y cómo la publicidad de Gasco ha ido cambiando en los últimos años. Muchas gracias, Raimundo, por contarnos esta última etapa ya de lo que ha sido la empresa. Y quisiera contarle a todos que el libro se encuentra disponible en nuestro sitio web fundaciongasco.cl para que tengan acceso a él, también en algunas bibliotecas del país y de algunas universidades. También se encuentra disponible. Acá nos están preguntando si en la Universidad de los Andes, la Biblioteca Central se encuentra disponible. En la Biblioteca Central, en la Universidad de los Andes, sí se encuentra disponible. Lo vamos a corroborar. Sí, se encuentra disponible en la Universidad de los Andes.
Así que muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy día, a todos los que estuvieron junto a nosotros en este recorrido del desarrollo del gas y Empresas Gasco. Les damos las gracias a Carla y a Raimundo por darnos este viaje y nos encontramos en otra ocasión. Muchas gracias a todos. Hasta luego.